¿Sabías que uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años en Argentina pasó prácticamente inadvertido por los grandes medios? Mientras todos hablaban de inflación, elecciones o fútbol, una bomba de tiempo se cocinaba en silencio dentro de las propias estructuras del Estado. Un déficit de más de 23.000 millones de pesos. Sueldos desproporcionados. Privilegios que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Y todo esto, dentro de los medios públicos que, supuestamente, deberían representar a la ciudadanía. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Quién se benefició? ¿Y por qué nadie está hablando de esto? A medida que escarbamos en los datos, descubrimos un panorama que no solo es preocupante, sino que también pone en tela de juicio el futuro de las instituciones que, durante décadas, fueron consideradas pilares de la comunicación nacional. Hablamos de la televisión pública, de Radio Nacional, de esos espacios que durante generaciones informaron, educaron y acompañaron a millones de personas en todo el país. Pero hoy, esas mismas estructuras están siendo cuestionadas por su opacidad, su descontrol presupuestario y una gestión que parece haber olvidado a quien realmente deben rendirle cuentas. Porque esto no se trata solamente de números en rojo. Se trata de una cultura interna en la que los recursos se distribuyen con una generosidad que escandaliza. Se trata de programas de una hora que cuentan con más de 10 columnistas, de salarios que superan con creces los del sector privado, y de beneficios como reintegros por vestuario o servicios de transporte personalizado que parecen no tener límites. Todo esto mientras el país lidia con una crisis económica que afecta a millones. ¿Es justo? ¿Es sostenible? ¿Es siquiera legal? Y mientras tanto, el déficit crece. El presupuesto destinado a estos medios se convierte en un agujero negro que consume sin rendir. La televisión pública, por ejemplo, proyectó un déficit de 23.000 millones de pesos para 2023, pero solo recaudó 930 millones en ingresos publicitarios. Esa diferencia abismal no solo refleja una ineficiencia operativa, sino también una desconexión total con la realidad financiera del país. ¿Cómo puede sostenerse un modelo así? ¿Cuánto tiempo más se puede justificar un gasto de esta magnitud bajo el argumento de lo público? La pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente es necesario sostener estructuras tan pesadas, tan infladas y tan ineficientes? El caso de la televisión pública no es aislado. Radio Nacional también presenta un modelo de financiamiento que, aunque se apoya principalmente en fondos estatales y no depende tanto de la publicidad, enfrenta el mismo dilema: cómo seguir operando con tanta dependencia del gobierno sin comprometer la independencia editorial y perpetuar prácticas insostenibles. Porque sí, uno de los argumentos para mantener estos medios bajo control estatal ha sido precisamente garantizar su libertad frente a intereses comerciales. Pero, ¿qué sucede cuando el precio de esa libertad se paga con el despilfarro de recursos públicos? El problema se agudiza cuando analizamos los beneficios internos. Algunos empleados cuentan con cobertura para taxis, reintegros para ropa, e incluso bonos especiales que no se ven en ningún otro sector del país. Estos privilegios, aunque defendidos por sindicatos como derechos adquiridos, son cada vez más difíciles de justificar frente al resto de la sociedad, especialmente en un contexto donde los servicios públicos como salud o educación enfrentan recortes. ¿Qué hace más urgente? ¿Un conductor con viáticos ilimitados o un hospital sin insumos? La comparación puede parecer dura, pero es inevitable. Este fenómeno no es exclusivo de Argentina. Brasil ha vivido recientemente situaciones similares. Su sistema de medios públicos ha estado marcado por conflictos entre intereses políticos y financieros. La independencia editorial ha sido puesta a prueba en más de una ocasión, al mismo tiempo que los costos de operación se disparaban y el debate sobre su verdadera función se intensificaba. En Uruguay, en cambio, el panorama es distinto. Se ha apostado por un modelo colaborativo con productores independientes, lo que ha permitido mantener frescura en los contenidos, controlar mejor los gastos y, lo más importante, reconectar con las audiencias. Chile, por su parte, creó una nueva Corporación Nacional de Medios Públicos con la intención de renovar su estructura desde los cimientos. Aunque los desafíos financieros siguen presentes, el esfuerzo por diversificar fuentes de ingreso y adaptarse a nuevas formas de consumo mediático es notorio. Colombia ha tenido que enfrentar presiones similares, tratando de equilibrar la autonomía editorial con la eficiencia administrativa en un escenario marcado por la polarización política. Cada uno de estos casos muestra que el problema no es solo de números, sino de visión.
de entender qué rol deben jugar hoy los medios públicos en sociedades que están saturadas de información, pero sedientas de verdad. Es hora de preguntarnos, ¿cuál debe ser el verdadero propósito de los medios públicos en Argentina? ¿Basta con que existan o deben ganarse su lugar, su legitimidad, su relevancia? Porque no se trata solo de defender lo público por lo público, sino de garantizar que lo público sirva realmente al pueblo. Y si no lo hace, si se convierte en un sistema cerrado que se retroalimenta de privilegios y burocracia, entonces es momento de reimaginarlo. De reconstruirlo desde una lógica de transparencia, eficiencia y compromiso con la ciudadanía. Volvamos al corazón del problema, la desconexión entre lo que los medios públicos deberían representar y lo que, lamentablemente, han llegado a simbolizar para buena parte de la población. En teoría, estos espacios deben ser refugios de pluralidad, de educación, de cultura y de periodismo riguroso. Pero en la práctica, se han transformado en estructuras burocráticas inmóviles, infladas por años de acomodos políticos, por contrataciones eternas y por beneficios que ya ni siquiera se ocultan. Y el ciudadano común, el que paga impuestos, empieza a preguntarse si realmente necesita estos medios. O si los medios necesitan de él solo para seguir justificando su existencia. El caso de la televisión pública argentina, con su déficit proyectado de 23.000 millones de pesos, es apenas la punta del iceberg. Porque el problema no es solo contable. Es filosófico, es institucional, es cultural. ¿Cómo se llegó a un punto donde mantener un programa requiere hasta 12 columnistas, sueldos exorbitantes, gastos de transporte y reintegros por ropa mientras miles de periodistas freelance sobreviven sin prestaciones ni derechos laborales? ¿Cómo justificamos que estos medios sigan operando con una estructura de los años 80 en una realidad digital donde las audiencias cambiaron, los formatos evolucionaron y los ingresos no se adaptaron? Y lo más grave, en medio de esta crisis, la conversación pública ha sido silenciada. Los grandes medios comerciales no hablan del tema. Los sindicatos defienden con uñas y dientes lo que consideran conquistas laborales. Los políticos, salvo algunos discursos aislados, prefieren no tocar el avispero. Pero el escándalo está ahí. Y no se trata de demonizar a los trabajadores, ni de exigir que se cierren los medios públicos. Se trata de sincerar el debate. De preguntarnos si estamos dispuestos a sostener este modelo con los ojos cerrados o si, por el contrario, vamos a exigir una reforma estructural que garantice transparencia, eficiencia y servicio real a la sociedad. Miremos hacia Europa. La BBC británica, durante la Segunda Guerra Mundial, redefinió su rol como un actor clave en la resistencia cultural. Reinventó su programación, redujo gastos innecesarios y multiplicó su impacto informativo. La RAI italiana, en momentos de profunda crisis, aplicó reformas estructurales drásticas, recortó personal, diversificó sus fuentes de ingreso y apostó por contenidos que reflejaran la identidad de su pueblo. No fue fácil. Pero lo hicieron. Porque entendieron que los medios públicos no existen para sostener empleos, sino para sostener democracias. La gran pregunta que nos deja este análisis es, ¿estamos listos para ese tipo de transformación en Argentina? ¿O vamos a seguir anestesiados, permitiendo que el deterioro continúe mientras el relato oficial nos dice que todo está bajo control? El desafío es enorme, pero también es una oportunidad histórica. De replantear todo. De construir desde cero un nuevo modelo de medios públicos, más ágiles, más diversos, más digitales, más útiles. Que dejen de ser símbolo de gasto innecesario para convertirse en orgullo nacional. Que informen sin miedo, que representen a todos los sectores sociales, que promuevan el pensamiento crítico y la cultura nacional. Porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no lo exigimos nosotros, ¿quién? En una época donde las redes sociales viralizan escándalos en segundos, este tema ha pasado curiosamente bajo el radar. Pero no por mucho tiempo. La presión ciudadana, cuando se despierta, es imparable. Y es ahí donde entras vos. Sí, vos que estás viendo este vídeo. Que te indignaste con los números. Que te preguntaste por qué nunca lo viste en los noticieros. Este es el momento de compartir esta información, de comentarla, de llevarla a la sobremesa, a la universidad, al trabajo. Porque el debate no puede quedarse en YouTube. Tiene que explotar en toda la sociedad. Y si este escándalo sirvió para algo, que sea para abrir los ojos. Porque lo público no es de nadie. Es de todos. Y si es de todos, entonces tenemos derecho a exigir que se administre con responsabilidad, con ética y con resultados.
No se trata solo de cortar gastos. Se trata de reconstruir la confianza. De hacer que valga la pena prender la tele pública. De que una radio nacional nos represente de verdad. De que cuando hablemos de medios del Estado, no pensemos en planillas de Excel, sino en periodismo con propósito. Así que ahora te toca a vos. ¿Qué opinás? ¿Vale la pena sostener este modelo? ¿Cómo lo reformarías? ¿Qué tipo de medios públicos te gustaría dejarle a las próximas generaciones? Te leemos en los comentarios. Y si crees que este tema merece estar en boca de todos, compartí este vídeo. Que el silencio no tape lo que todos necesitamos discutir. Porque como ciudadanos, no podemos darnos el lujo de mirar para otro lado.